Expertos proyectan un escenario complejo para septiembre por posible rebrote a raíz de la variante Delta y un probable aumento de casos por el virus sincicial. Para hablar de este y otros temas de la contingencia nos acompaña Leandro Carreño, inmunólogo del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Doctor Carreño, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo le va? Buenas tardes, Andrés, gusto saludarte, muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿cómo ve, primero entrar a lo que ha sido los últimos días, el balance, por lo menos 4 días consecutivos con números bajos, los 1000 infectados, números positivos, hoy día la positividad más baja desde que se inició la pandemia? ¿Hay cierta sensación de una confianza que puede ser peligrosa, doctor? Yo creo que sí. Por supuesto que tenemos que estar contentos de que los números han bajado bastante, y la verdad es que eso se debe mayoritariamente, creo yo, a las vacunas, y también no hay que dejar de mencionar que las personas tuvieron un comportamiento bastante ejemplar, aunque yo sé que muchos se ataca a veces que no, pero el año y medio que ha pasado ha sido bastante complejo y las personas han hecho lo posible por respetar las medidas de autocuidado en la medida de lo posible, digamos, porque entendemos que eso no siempre es posible cuando las personas tienen necesidades que atender de índole, digamos, de la vida normal, ¿no? Económica sobre todo, para poder tirar sustento a su familia. Así que esas dos cosas nos tienen que tener contentos, pero por supuesto tenemos latente la amenaza de que pueda haber un rebrote por lo que ya estamos viendo en otros países donde están un poco más adelantados. Nosotros, sobre todo por lo que ocurre en la variante Delta, que es una variante más contagiosa. Y la verdad es que tenemos que estar muy atentos a seguir cuidándonos. Doctor, ¿y cómo ve usted lo que yo le mencionaba en la presentación? A ver, algunos proyectos, hoy día me tocó conversar en la mañana también con la doctora Claudia Cortés, que decía, ojo, en septiembre se puede venir un brote fuerte por el tema de Delta, lo han dicho otros facultativos. Y esto coincide también con las proyecciones que hoy día mismo señaló el ministro París, para el virus sincicial, que convivan ambos virus, sobre todo el sincicial, tomando en consideración que aquí son súper necesarios, por ejemplo, las UCIs pediátricas. ¿Cómo ve esta convivencia en la proyección, por lo menos, de estos dos virus? Al igual que Claudia, somos colegas y amigos con Claudia, trabajamos juntos en la facultad, así que le mando un gran saludo y abrazo a Claudia. La verdad es que el problema es el siguiente: el año pasado no tuvimos mucho sincicial, no se habló mucho del virus sincicial. Casi nada, lo que tenemos hijos chicos fue un año maravilloso, entre comillas, por ese lado. Bueno, y la razón de esto es que el año pasado, en esta misma fecha, estábamos súper requete encerrados y la gente con mucho miedo, por supuesto. Hoy en día tenemos un escenario bastante distinto en el cual no tenemos, ya casi no hay encierro, o sea, hay apertura casi completa, y además hay una mayor seguridad en las personas por el efecto de que están vacunadas. Lo cual, por supuesto, es bueno, pero tiene el siguiente problema, es que no hay que olvidar lo siguiente: la vacuna protege muy bien para la enfermedad, pero no protege 100% para la propagación del virus. Y otra cosa que es súper importante, las vacunas, todas las vacunas, Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, todas las que están aprobadas en Chile y todas las que están aprobadas en el mundo, están diseñadas para la variante original del virus, no para las variantes nuevas. Eso quiere decir que tienen un grado de reconocimiento distinto, un poco menor para las variantes nuevas. Y eso va a variar entre vacuna y vacuna, y la verdad es que es un poco fútil comparar, porque la verdad es que una cosa de suerte, que algunas tengan una mayor cantidad de reconocimiento que otras. Entonces, bueno, ahí viene la idea, por supuesto, de reforzar la inmunidad al tener una tercera dosis, porque va a aumentar la inmunidad y ese porcentaje que yo reconozco en la variante Delta ahora va a ser mayor en cantidad. Pero sigue circulando, entonces eso quiere decir que todavía hay personas que no están vacunadas. Entonces esas personas todavía son susceptibles a enfermar gravemente y no son pocas en número. Hablamos mucho en porcentaje, pero la verdad es que la famosa inmunidad de rebaño, para que se logre con una variante tan contagiosa como la variante Delta, que es la situación que tenemos hoy en día, y lo más probable es que vamos a tener esa situación porque es mucho más contagiosa, entonces va a volverse mayoritaria, como ocurrió en otros países. Para eso necesitamos tener cerca de un 93% de la población total vacunada. Eso, hasta que no se vacunen los niños, va a ser imposible. Entonces tenemos esos dos problemas, y solo para cerrar la idea. Sí. Y como tenemos tanta apertura, ahora aparecen casos de PRS que no aparecían el año pasado. Eso quiere decir que, por ejemplo, lo más probable es que medidas de contención, ¿cierto?, distanciamiento social, mascarilla, se estén relajando un poco. No estamos juntando más, ¿cierto? Estamos dejando usar la mascarilla con ciertos familiares y amigos. En eso hay que tener cuidado. Y un control fácil es que el virus respiratorio sincicial, que es un virus contagioso, ¿cierto?, está apareciendo.
Y tenemos que tener sumo cuidado, porque si las dos cosas conviven, va a ser un problema grave. Todos los años tenemos ocupación de UCI pediátrica por el virus respiratorio sincicial y no tenemos idea, porque no se sabe qué ocurriría si un niño, por ejemplo, se coinfecta con los dos virus. Entonces, eso tenemos que evitarlo a toda costa, y también tenemos que evitar que haya una doble ocupación de camas por dos virus distintos. No olvidar que muchas enfermedades, y eso es una cosa que, por favor, la población tiene que nunca perderlo de vista, muchas enfermedades se han visto postergadas porque todo nuestro sistema hospitalario está pero de lleno a combatir una pandemia que es el COVID. Pero, o sea, la gente no va al médico para hacerse controles, chequeos preventivos, etcétera. No sabemos qué va a pasar con el diagnóstico de cáncer, enfermedades autoinmunes, otro tipo de enfermedades, digamos, crónicas. Entonces, tenemos que tener un extra, digamos, esfuerzo, a pesar de que está todo liberado, aumentar la medida de estacionamiento, tratar de aislarnos todavía, hasta que esto ya realmente sean números que sean, no sé, varios días o sostenidos, que no tengamos casos, porque si bien usted dice hay menos de 1000 casos, pero siguen siendo 800, 900 casos, entonces no es tampoco. El DES es bien alto, si lo comparamos con otros países. Pero doctor, sí, siguiendo con el tema del sincicial, ¿por qué aparece? Generalmente el sincicial es, por lo menos lo que uno va aprendiendo, entre junio y agosto. ¿Por qué ahora está apareciendo 2 meses después? ¿Hay alguna certeza respecto a eso? Bueno, que estamos en agosto, o sea, tampoco también hay otra cosa que ustedes... Está dentro del ciclo, de alguna forma. No han tomado cuenta, el clima. Fíjese que tuvimos un retraso del frío. ¿Se da cuenta de eso? O sea, esto hoy día ha hecho frío, ayer, digamos, pero hemos tenido, por ejemplo, junio, fue un junio súper veraniego, y julio, que siempre es súper frío, las 2 primeras semanas fueron bastante, julio, digamos, más seco y caluroso en 72 años. Exacto, entonces eso por supuesto que va a ser, retarda la presión del virus, pero también no hay que olvidar lo siguiente, que las medidas digamos, de apertura tampoco llevan tanto tiempo. Entonces coinciden las dos cosas, porque para que vaya circulando el virus tiene que haber, obviamente, apertura, los niños tienen que juntarse, ¿cierto? Y contagiarse. No olvidar que el virus respiratorio sincicial nosotros podemos ser carrier, es al revés. Nosotros nos infectamos, podemos transmitirlo, pero son los niños los que sufren. Entonces, las personas, por ejemplo, que tienen niños chicos, yo tengo un bebé de 8 meses, entonces hay que tener mucho cuidado, porque no solo el COVID, sabemos que lo más probable es que les dé bastante leve, pero hay ciertos casos donde le da esta enfermedad PIMS, pero ahora viene el sincicial, entonces hay que seguir cuidando. Doctor, el sincicial es bastante grave. Sí, y respecto a ese punto que es súper importante, ¿qué pasa con, por ejemplo, usted tiene una bobita de 8 meses, yo una de 2 años, por ejemplo, y el problema es que lleva 2 años prácticamente guardada, en que su sistema inmunológico casi no se ha visto expuesto a lo que normalmente un niño a los 2 años se debiese ver expuesto? ¿Eso cuánto lo hace cuán más vulnerable justamente a este virus? Al VRS lo hace más vulnerable, porque el VRS es un virus que todos los niños se terminan infectando. Entonces, pero lo mejor que puede pasar es que se infecten más tarde en la vida, digamos, ojalá después de los 2 años. Entonces, generalmente en menores de 1 año, a ver, no todos los niños les pasa, por supuesto, pero lo más frecuente en hospitalizaciones es que se deba a menores de 1 año. Pero sin embargo, cuando igual les da leve, van acumulando defensa. Entonces, usted no... Por el ejemplo de su bobita, no esté tan preocupado, ojalá cuidarlo, sí, ¿cierto? Y que si se llega a infectar, que sea después de este plazo de los 2 años, ¿ok? Pero por supuesto que el tener experiencia inmunológica con el virus de resfrío común, etcétera, nos va preparando. Entonces, eso es algo que lamentablemente no vamos a ver las consecuencias hasta un futuro bastante más lejano, unos 5 o 10 años, pero vamos a tener que tener especial cuidado con nuestros niños que no han tenido experiencia inmunológica, porque hemos estado, digamos, una memoria inmunológica, ¿no, aislados. Es que la memoria inmunológica es específica, por ejemplo, al virus sincicial o a la meningita, cualquier virus, pero además está el concepto de experiencia inmunológica. Cada vez que uno va infectándose con algo, tiene memoria para ese algo, pero además se va, digamos, entrenando el sistema para reaccionar de las formas que corresponden. Al no tener, por ejemplo, enfermedades como parásitos, por ejemplo, que no son para nada común por la higiene, el mundo moderno tiene más alergia, porque hay un componente, un brazo del sistema inmune que no está muy bien entrenado. Entonces, esa falta de entrenamiento hace que reaccionemos mal ante otras cosas, como por ejemplo, cosas que son inocuas, que es lo que ocurre con la alergia. Y por eso un aumentado también es una de las teorías más aceptadas,
que explican por qué ha aumentado tanto la aparición de enfermedades alérgicas. Entonces, ante eso, para no estar tanto tiempo, o sea, nadie quiere estar encerrado, tenemos que seguir cuidándonos, porque esto todavía les falta por terminar, entonces hay que, ojalá, posponer la junta y todo. Yo sé que cuesta, pero hay que pedir un esfuerzo extra, aunque todos estén vacunados, porque, de nuevo, la variante Delta la reconocemos porque las personas están vacunadas en un distinto grado, y puede que no nos enfermen, lo más probable, pero va a ir transmitiendo, se va a ir transmitiendo, y eso tenemos que evitarlo. Sí, y en tema de fase 3 o fase 4, uno proyecta, doctor, estos escenarios para septiembre en medio de fiestas patrias puede ser muy peligroso. Y lo segundo que le quiero preguntar, doctor Carreño, ¿usted cree que este 1.800.000 personas, chilenos, extranjeros, que están dentro de nuestro país, que pudiesen vacunarse y no se han vacunado, ya son personas crónicas, entre comillas, que se haga lo que se haga, no se van a ir a vacunar? Porque hace algunas semanas, claro, o meses se decía, no, hay temas laborales, de distinto tipo, pero ya han pasado 6 meses desde el comienzo de la vacunación. ¿Y hay que considerarlos casos perdidos o nunca hay que darlos como casos perdidos? A ver, es que si uno lo toma a lo personal, así visceral, uno puede ser, pero uno tiene que pensar esto de un punto de vista comunitario, salud pública, y yo creo que nunca hay que darlo por perdido. En el fondo, las personas que tienen miedo de vacunarse, o que piensan en una teoría conspirativa más allá, cosa es que a veces cometemos el error de burlarnos de ellos, reírnos o insultarlos incluso en el ambiente más cercano. Y yo creo que hay que conversar. Hay que tratar de hacerle entender de que, a pesar de que es verdad que vivimos tiempos bien complejos políticamente, no solo en Chile, sino en el mundo, estas cosas van un poco disociadas de esas vertientes, digamos. Esto tiene que ver con investigaciones científicas y medidas de salud que han hecho que aumente la esperanza de vida en más de 30 años. Sí. O sea, debido a las vacunaciones que vivimos más de 80 años. Entonces, esa es la principal razón. Entonces yo creo que no hay que perder la batalla. Cuesta a veces. Yo tengo amigos a veces que me preguntan, perdón, y nos ponemos a discutir, pero si hay una conversación donde uno puede evidenciar los datos, ser transparente, ver que no hay conflicto de interés involucrado, yo creo que se puede conversar. No hay que perder la palabra. La noticia lamentablemente nos interrumpe. Le agradecemos, doctor Leandro Carreño, por este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Un abrazo, muchas gracias y cuidarse. Cuídense, nos vemos. Gracias, chao, chao.